Y la diabetes es una enfermedad silenciosa que a lo largo de los años va deteriorando nuestro organismo y muchas veces uno se descubre el gran daño producido en el organismo en el paso del tiempo y cuando ya muchas veces son daños irreparables. Así la llamamos siempre como digamos, una enfermedad que parece banal, silenciosa y que muchas veces el mismo paciente diabético cree dominar y cuando saltan los datos es porque hubo mucho sufrimiento interno, que son los procesos que, claro, no se perciben hasta que ya está la alteración. Y la diabetes, siempre hablamos de prevención y sin embargo sigue en aumento en el mundo. La cantidad de casos en el mundo, la incidencia es preocupante. Sí, en lugar de disminuir el número sigue aumentando. Claro, entonces uno dice, bueno, hay que hablar de prevención y demás, pero hoy tenemos una propuesta totalmente distinta que surge de la inquietud de una entidad, del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, CASI es la sigla, que, digamos, tratan desde el daño arterial, que ahora van a ir explicando, desde lo más pequeño ven el gran daño que produce dentro, y esa es la gran preocupación que quieren transmitir sobre la diabetes. Por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Alejandro Cherro, quien es especialista en cardioangiología, intervencionista y es presidente del CASI. Buenos días, doctor Cherro. Elsie Rodríguez y Abel de Miña desde este lado lo están saludando. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Elsie y Abel, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Un gusto, gracias. Otra vez, compartir. Entre Ríos lo saluda, porque nosotros estamos en Gualeguaychú, pero AM660, LT41 tiene una llegada masiva a toda nuestra provincia, así que todo Entre Ríos lo está escuchando, doctor Cherro. Y sobre esta introducción que nosotros hicimos con relación a la diabetes, ¿qué es lo que usted nos puede comenzar mencionándonos? Cómo no, bueno, primero un buen día para toda la audiencia de Entre Ríos y de todo el país que los está escuchando. De la diabetes podemos decir que es una enfermedad realmente preocupante, es una enfermedad que una de las causas que tenemos que tratar de esta enfermedad es la obstrucción vascular que nos produce. La diabetes va afectando a las arterias coronarias, que es lo que generalmente nosotros tratamos y tratamos de prevenir, no solo de curar, sino de prevenir, sino que afecta a todas las arterias de todo el organismo. Por lo cual, realmente los pacientes con enfermedad de diabetes van sufriendo un deterioro progresivo de todos los vasos de su organismo, desde los vasos de su cerebro hasta los vasos de sus riñones, los vasos coronarios y los vasos periféricos, es decir, los vasos de las arterias, por ejemplo, de los miembros inferiores. Doctor Cherro, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. ¿Qué es lo que se produce en la arteria? ¿Es un debilitamiento o es una obstrucción? Lo primero que se produce en sí es una mala función, digamos. Ajá. Es un deterioro de la función del vaso. Es algo que nosotros llamamos disfunción endotelial. Y ese es el primer paso de la aterosclerosis. ¿Qué es la disfunción endotelial? Bueno, es un mal funcionamiento del funcionamiento habitual de ese vaso, de cómo se debería comportar el vaso. Esa disfunción endotelial nosotros la podemos detectar por métodos no cruentos, es decir, por métodos no invasivos, ¿sí?, en donde nosotros vemos ya la primera etapa de la aterosclerosis, la podemos detectar sin que exista una placa de grasa dentro de esa arteria. Esa disfunción endotelial detectada nos va a decir que ya el paciente comienza a desarrollar un deterioro de esas arterias. Y lo primero que se ve, por ejemplo, con una ecografía convencional, con un Doppler, con una ecografía de las arterias carótidas o de alguna arteria periférica, es un engrosamiento de la primera capa que tiene la arteria, que se llama endotelio. ¿Sí? La primera capa que está en contacto con la sangre la denominamos endotelio. Esa pequeña, infinita capa
celular se va engrosando y nosotros la podemos detectar con un ecógrafo en forma no invasiva, y ya podemos darnos cuenta a través de la disfunción endotelial y del engrosamiento de esta capa de la arteria que el paciente comienza a sufrir, estar en la primera etapa del desarrollo de una arteriosclerosis que va a terminar en su forma más extrema a la obstrucción total del vaso, si es en forma progresiva, la obstrucción total de una arteria carótida, la obstrucción total de una arteria renal, con el deterioro que eso le causa a la función renal, o la posibilidad de un stroke en el caso de una arteria cerebral, la posibilidad de caminar con dificultad y con dolor en las piernas por obstrucción arterial, hasta llegar en el caso de las piernas a una úlcera, que es muy frecuente la úlcera en el paciente diabético, porque esto va también de la mano con una alteración de la capacidad sensitiva del paciente, porque también se produce una neuropatía diabética, que lo que me causa es la falta de alerta al dolor. Por lo tanto, los pacientes tienen una disminución de la sensibilidad y eso les causa que de repente se acercan a una fuente de calor y no se dan cuenta y se queman y se produce una lesión. Todo esto sumado a que no tiene una buena vascularización causa realmente una lesión muy severa y que puede llegar a una catástrofe en ese miembro inferior, que en muchos casos puede llegar a la amputación. Así que fíjense lo que puede llegar a causar la diabetes, desde un pequeño daño microvascular hasta la enfermedad que causa macroscópicamente una obstrucción de una arteria en cualquier región de la economía del cuerpo. Doctor Cherro, cuando dos cositas, una es cuando ocurre la observancia o uno detecta, usted y todos los especialistas cardioangiólogos saben que si ven una arteria en un paciente diabético, una arteria de mediano, pequeño calibre o lo que sea, ya detectan que está bien, saben que el resto, porque no es por regiones, afecta es sistémico, digamos que la diabetes le afecta por todo el circuito, en mayor o menor grado, por supuesto. ¿Es así? Nosotros tenemos la obligación, cuando un paciente diabético, más o menos entre el 20 y el 25% por ciento de los pacientes que nosotros atendemos por enfermedad vascular son diabéticos. Cuando un paciente diabético consulta, puede consultar por varios motivos. A ver, puede ser que venga porque el paciente refiere que le duelen las piernas al caminar, que empieza a caminar y que tiene lo que nosotros le llamamos claudicación intermitente, es decir, le duelen las piernas, y le calma y después sigue caminando y nuevamente a determinada distancia comienza nuevamente con dolor. Eso se llama claudicación intermitente. Eso está reflejando de que el paciente tiene obstrucciones en los miembros inferiores. Si el paciente consulta por eso, tenemos que estudiar sus coronarias, primero en forma no invasiva, obviamente, con estudios de esfuerzo, con varios estudios que podemos inferir si existe algún grado de compromiso significativo en sus arterias coronarias. Tenemos que hacer un estudio de las carótidas, tenemos que hacer un estudio de la función renal. Todo eso es circular. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente consulta por las piernas en un diabético, tenemos la obligación, como dijo usted, de investigar los otros territorios. Pero también, si consulta por dolor de pecho, en donde nosotros inferimos que el paciente tiene obstrucciones coronarias y vamos a comenzar los estudios por esas obstrucciones coronarias, tenemos también que estudiar las piernas, que investigar clínicamente cómo está su riñón, cómo están sus carótidas, porque sabemos que la enfermedad, como bien usted dijo, es una enfermedad sistémica que no afecta a un solo vaso, sino que afecta a todos los vasos de la economía del cuerpo. Doctor Cherro, cuando un paciente comienza con su patología diabética y llega a su médico de cabecera, más allá del tratamiento que pueda llegar a darle el médico, ustedes dentro de lo que es la cardiología intervencionista, ¿de qué manera ustedes participan en el mejoramiento de la calidad de vida de ese paciente? ¿De qué manera pueden ustedes intervenir con su médico de cabecera? Claro, generalmente el médico de cabecera lo envía ya porque el paciente tiene
una patología, es decir, una enfermedad por la cual contundente en donde el paciente ya tiene síntomas. O quizás, eso es por lo menos el 50% de los casos, o quizás el paciente en un chequeo habitual, que es lo menos frecuente, pero esperemos que cada vez sea lo más frecuente, en un chequeo se detectó que, por ejemplo, tiene una isquemia cardíaca, una isquemia de miembros inferiores, en una prueba de esfuerzo que claudica. La isquemia es la falta de irrigación, la falta de sangre al músculo cardíaco, al músculo periférico. Cuando el paciente se presenta a la consulta por eso, lo que nosotros hacemos es hacer un estudio angiográfico, ya sea de las arterias coronarias, de las arterias carótidas, de las arterias de los miembros inferiores, y ver qué grado de obstrucción arterial tiene. Para poder mejorar la calidad de vida, lo que nosotros hacemos, y la expectativa de vida también, lo que nosotros hacemos es abrir esas arterias y lograr reinstaurar el flujo que no está dejando llegar. Usted sabe que a través de los vasos sanguíneos de las arterias, la sangre transporta por un lado los nutrientes, y que es la glucosa del músculo, y por otro lado el oxígeno, para que ese músculo pueda respirar, tener una respiración como nosotros respiramos a través del pulmón. El músculo respira a través de la sangre, ¿sí?, con el aporte de oxígeno, y se nutre a través del aporte de glucosa. Si hay una obstrucción, todo esto no se puede realizar. Entonces, si reinstauramos el flujo a través de la colocación de unos device, se dice en inglés, de unas prótesis que se llaman stent, lo que podemos hacer es como si fuera un resorte que reinstaura el flujo dentro del vaso y permite que la sangre lleve correctamente el oxígeno y la glucosa a ese músculo, ya sea al músculo cardíaco o al músculo de los miembros inferiores, al cerebro, al riñón. Lo que esto permite, obviamente, si nosotros tratamos, por ejemplo, una arteria coronaria, es que el paciente, cuando tenga que hacer un ejercicio, no tenga dolor de pecho, porque el dolor de pecho es la alarma que presenta un paciente para parar, para dejar de hacer esa actividad que le está causando esa isquemia, quiere decir esa falta de irrigación al músculo. Perfecto. Que le puede causar, en su grado máximo, puede llegar hasta causarle un infarto cuando el flujo se interrumpe totalmente, ¿no? Estamos hablando con el doctor Alejandro Cherro en una comunicación telefónica sobre el daño arterial que produce la diabetes. El doctor Alejandro Cherro es especialista en cardioangiología intervencionista. Doctor Cherro, o sea, el tema de la obstrucción arterial, usted lo conoce perfectamente, el mecanismo, pero generalmente lo asocia más la gente por la nutrición en cuanto a las grasas, que puede derivar en diabetes en segundo estado. Pero el fenómeno de la insulina, de la glucosa, ¿es un fenómeno también intraarterial que afecta al endotelio? Sí, sin duda. Lo que se produce es una alteración, ¿sí?, en el funcionamiento y en los receptores de la glucosa. Entonces, el hecho de que el paciente tenga una enfermedad, la enfermedad no solo se produce por la alimentación, como decía usted, Abel, en algún momento lo relacionó, que todos lo relacionan con la alimentación. Claro. Sin ninguna duda es que eso es fundamental. En un paciente... Uno de los pilares, eso es uno de los pilares. Claro, eso es fundamental. Pero sobre todo cuando la enfermedad se manifiesta, que el tratamiento es controlar el nivel de glucemia. Pero usted también sabe, Abel, que el factor genético en esto es fundamental. ¿Qué quiere decir el factor genético para la gente que quizás no lo comprenda? Es que un paciente que tiene diabetes tiene una alta chance en su árbol genealógico de tener muchos familiares diabéticos. Es decir, que hay una predisposición. Hay una predisposición, claro, genética que le puede llegar a causar la enfermedad. Entonces, en esos pacientes, sin ninguna duda, uno tiene que estar más alerta, más atento, claro, exactamente, mucho más atento en los familiares, y tenemos que tratar
con los métodos. No podemos prevenir que no desarrolle la enfermedad, pero sí tratarla a tiempo y sí hablar con los pacientes y explicarles que sus hijos también tienen una chance mayor a la de la población que no tiene ese antecedente de desarrollar la enfermedad. Entonces, de ahí la importancia de educarlos para que los hijos, por ejemplo, comiencen desde edades tempranas a hacer una alimentación natural y que traten de descartar lo que le llaman fast food, las comidas rápidas, ¿sí? que tienen un alto contenido de carbohidratos y de grasas, que eso no es bueno solo para los diabéticos, sino que realmente no es bueno para ninguna persona de la población, para poder prevenir, ayudar a prevenir la enfermedad, que no en esta gente que tiene antecedentes familiares, quizás no lo podemos evitar, pero sí podemos detectarlo a tiempo, podemos retrasarlo y realmente sí, o evitar que se desencadene incluso, claro, doctor. Porque si uno, depende del grado. Claro. Y la actividad ahora, física, en un alto porcentaje podemos evitarlo y si no retrasarlo, y si no que la enfermedad sea en sus primeros estadios lo más tarde posible. No claro, sé si ahora la importancia que tiene acá, como usted dijo, de educar, la comunicación es fundamental. Nosotros a través del programa estamos comunicando desde hace años sobre lo que es prevención de distintas enfermedades, ¿no es cierto? Estamos permanentemente brindando información, pero ustedes los médicos también a veces pierden ese rol educativo que deben tener, ¿no? De justamente de esto que usted mencionó, de a la mamá que totalmente de acuerdo con ustedes, sí, porque nosotros, si no, nos convertimos en un técnico que lo único que hace es solucionar el problema de la obstrucción arterial. Claro. Y eso es un error. Nosotros tenemos que sentarnos con el paciente y explicarle que, bueno, en el caso de que llegue la etapa en donde ya tiene una obstrucción arterial y ya tiene un daño orgánico, digamos, nosotros se lo podemos solucionar. Nosotros le podemos restaurar el flujo, hacer una angioplastia, ya sea coronaria, cerebral, renal, de los miembros inferiores, pero le estamos tratando lo que le causó la enfermedad. No le estamos tratando la enfermedad en este caso. Claro. Bueno. ¿Sí? Entonces, lo más importante es decirle, nosotros lo hemos tratado, le hemos curado su problema, pero no le hemos curado la enfermedad. Ahora usted, junto con su médico de cabecera y con su diabetólogo, con su médico clínico, con su cardiólogo, tiene que tratar y atacar la enfermedad de base, que es lo que le causa estas obstrucciones, porque si no vamos a estar tratando arterias todos los meses o todos los años, porque la enfermedad no la estamos tratando y nos estamos olvidando. El paciente dice, uy, el doctor me curó. No. El doctor le solucionó su problema vascular que le causó la enfermedad. Me da la oportunidad. Ataquemos la enfermedad. Claro, le está dando la oportunidad de poder luchar y corregir. Exactamente. Doctor. Y empezar a tratar firmemente la enfermedad, la diabetes, que como ustedes saben, es una enfermedad que causa catástrofes a nivel mundial. Y sobre todo en los países occidentales, que esta enfermedad se ve ayudada con una mala alimentación. Bien, doctor, le agradecemos, da para charlar muchísimo, nos entusiasma la temática y nos pareció que el espíritu de esta entrevista era justamente llamativo, porque salíamos de lo técnico y salió desde desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos e Intervencionistas, y usted como presidente y como uno de los accionistas, digamos, sobre los pacientes que trabajan, no técnicamente, sino que se están preocupando en ese espíritu de decir, vemos lo peor, vemos la complicación, por favor, vamos a cuidarnos, vamos a hacer prevención de la diabetes. Entonces, ahí salen de lo técnico y se transforman en la medicina integrada, y bueno, eso le da el espíritu profesional a todos los colegas suyos que forman esta entidad. Muchas gracias. Yo les quiero felicitar a usted, Abel, y a Elsie por estos programas que realmente son de suma importancia para la prevención de la salud en toda la población a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. En otro momento volveremos a charlar, doctor. Gracias.
Con mucho gusto, hasta luego. El doctor Alejandro Cherro, especialista en cardioangiología, intervencionista y presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos, intervencionistas CASI. Realmente un lujo, un gusto haber podido charlar con este científico, ¿no? Que trabaja en esta parte tan comprometida de lo que es la salud de una persona, ¿no? Claro, en ese compromiso no está justamente lo técnico de la capacidad que han desarrollado de, digamos, de desobstruir una arteria y lograr a lo mejor de amputar un pie, salvar un infarto, salvar la vida, sino el preocuparse desde la salud, claro, como decíamos recién, desde lo más difícil, que ellos ven ya la complicación más íntima ahí, la arteria dañada, que es la que no permite que funcione bien un riñón, una pierna que no pueda moverse o que haya que amputarla o que no cierre una úlcera. Ellos desobstruyen, fenómeno, pero lo que quieren es desobstruir, digamos, los hábitos. Claro, o sea, hacer prevención. Y además es un salto cualitativo del pensamiento médico. La carga genética que hay en esas familias donde hay un paciente diabético, que la carga genética está presente y por lo tanto los cuidados tienen que intensificarse en ese tipo de familias. Un lujo, Un lujo.